Usa es un virgen miserable que persigue a una chica muy atractiva que ni siquiera sabe que existe. Sin embargo, todo cambia después de que se muda a su dormitorio y usa todos los trucos posibles para tener una oportunidad con ella. Pero sus compañeros de cuarto siempre se interponen. Esta historia comienza con Usa yendo a devolver varios libros a la biblioteca y quedando fascinado en cuanto ve a una chica despreocupada llamada Kawaii leyendo un libro. Él inmediatamente se escabulle detrás de las estanterías para admirarla en secreto, pero un amigo llamado Kagami lo interrumpe para preguntarle si realmente va a conseguir su propio lugar. Después de explicar cómo prácticamente obligó a sus padres a darle dinero para una habitación pequeña, ve que ella ya se ha ido y sale a buscar el hostal. Pocos minutos después llega a una parte de la ciudad llena de casas antiguas y piensa que su vida ahora estará llena de nostalgia acogedora, hasta que ve a un tipo raro llamado Shirosaki tratando de espiar a los estudiantes. Cuando Shirosaki de repente lo llama por su nombre, entra en pánico e intenta llamar a la policía, pero por suerte uno aparece justo en ese momento, así que sale corriendo y corre todo el camino hasta el albergue. Una vez allí ve a la casera, Sumiko, quien luego le da un recorrido por la casa antes de llevarlo a una habitación grande. Al ver esto, Usa se sorprende y dice que esperaba que fuera más pequeño, pero luego Sumiko desliza una pared de plástico justo en el medio y explica que en realidad lo compartirá con alguien más. Al momento siguiente, Shirosaki agarra su hombro y le da la bienvenida, pero casi se desmaya del susto y decide volver a la comodidad de la casa de sus padres. Eso es hasta que llega a la puerta y ve el hermoso rostro del que se enamoró en la escuela. Al escuchar que Kawaii también tiene una habitación en la casa, comienza a soltar todas las frases de ligue que conoce, hasta que ella de repente saca una espada de madera y le dice que no puede entrar a la sección de mujeres. Sumiko luego explica que a los chicos no se les permite acercarse a las chicas para que no conviertan su casa en un extraño criadero. Minutos después, Usa llama a su mamá para pedirle más dinero para un mejor lugar, pero ella responde agrediéndolo verbalmente, hasta que cuelga y decide aceptar su destino. Después de tomar té con Sumiko y aprender más sobre su forma de vida en el hostal, él espera al borde del pasillo de las chicas para seguir a Kawaii, pero Shirosaki aparece en el peor momento posible para arruinar su diversión. Usa luego pasa los próximos días soportando su dosis diaria de locura, y eventualmente se adapta tan bien que Shirosaki finalmente decide tener una conversación normal con él. Cuando le elogia por ser tan relajado y dice que no tendrá problemas con los demás en el hostal, Usa le dice que reduzca sus expectativas porque Kawaii ni siquiera ha reconocido el hecho de que existe. Mientras habla de cómo siempre es tan expresiva con todos los demás, Shirosaki le muestra una foto de otra compañera de casa llamada Mayumi, pero luego aparece Sumiko para pedir un favor y termina cumpliendo las fantasías del descarado al insultarlo. Al ver esto, Usa sale a despejar su mente con aire fresco y llega a la playa justo a tiempo para ver a una chica perder los estribos por su novio infiel. Al principio intenta disfrutar del espectáculo, pero después de ver que ella también está extremadamente ebria, se apresura para detenerla de caer al agua y se da cuenta de que en realidad es Mayumi. Al momento siguiente, ella presiona sus atributos que desafían la gravedad contra su pecho y le pregunta si le gustaría tener su primera vez con ella, pero Kawaii de repente le da un golpe en la cabeza y le advierte que se mantenga alejado siempre que ella esté borracha. Cuando de repente sube al tope de las escaleras para deslizarse de regreso, Kawaii decide dejar de actuar con indiferencia y sube las escaleras para hacerle entrar en razón. Sin embargo, mientras la golpea, su pie resbala y ambas terminan chocando contra la cara del pobre Usa. Poco después de esto, Sumiko pierde la paciencia y regaña a Mayumi por ser tan irresponsable antes de preguntar por qué ella incluso regresó del viaje con su novio. Después de escuchar otro desglose, Sumiko prepara la cena. Pero mientras comen, a Usa le empieza a doler la mandíbula, así que Kawaii se disculpa por haberla roto antes de que Mayumi le ofrezca dejarle agarrar sus pechos como recompensa por amortiguar su caída. Mientras desayunan unos días después, Sumiko pregunta a todos por sus planes para las vacaciones, y Usa rápidamente se da cuenta de que no tiene vida fuera de su obsesión con Kawaii. Sumiko luego explica que estará fuera la mayor parte del día para atender asuntos personales y deja a Kawaii a cargo de la casa antes de irse. Minutos después, Shirosaki intenta interesar a Usa en su nuevo invento, pero Usa lo ignora por completo y dice que prefiere compadecerse de sí mismo antes que salir con un raro. Shirosaki entonces promete que solo irán a comprar un poco de glicerina a la tienda, pero Usa aún se niega a pasar siquiera un minuto con él y se va a tomar una soda. De camino de regreso a la habitación minutos después, se detiene en el pasillo de las chicas y se pregunta cómo está Mayumi, ya que apenas sale. Pero entonces ella de repente comienza a gatear hacia él, lo que casi hace que se orine en los pantalones. Al siguiente momento, ella comienza a hablar sobre lo sin sentido que es la vida, así que él se agacha para ofrecer apoyo moral, pero rápidamente se da cuenta de que ella ya ha pasado el punto de tener una conversación racional. Sin embargo, cuando Shirasaki empieza a gritarles para que salgan, lo encuentran jugando con burbujas y Mayumi olvida inmediatamente que quería ahorcarse mientras continúan corriendo alrededor con las burbujas. Kawaii regresa de la biblioteca y se queda paralizada de la impresión al ver a Mayumi en una grande. Yusa lo nota y pregunta si quiere unirse a la diversión, pero ella inmediatamente vuelve al modo Android y actúa como si fuera demasiado madura para tales tonterías.
Sin embargo, en lugar de entrar, ella se sienta allí mismo en el porche y comienza a tener espasmos hasta que Yusa se da cuenta y hace que parezca que les haría un favor al seguir el juego. En el momento en que crean una burbuja a su alrededor, su rostro se ilumina y hace que el corazón de Yusa dé varios saltos, pero luego estalla y un poco de jabón le entra en la boca. Ella entonces intenta frotarlo de su lengua, pero la mente impía de Yusa imagina recibir la Gauk de 5000, por lo que inmediatamente se agacha para esconder su Excalibur. Desafortunadamente, Mayumi y Shirasaki se dan cuenta de su situación actual y comienzan a burlarse de él hasta que Kawui se da cuenta y le reinicia el cerebro con una fuerte bofetada. Días después, Yusa termina luchando por su vida en el suelo, mientras Mayumi obliga a Shirasaki a besarse con él, ya que se negaron a ver una película de terror con ella. Cuando finalmente aparece Semiko y pregunta por la razón detrás de su locura, ella les dice cómo un compañero de trabajo no dejaba de hablar de su relación perfecta hasta que reabrió las cicatrices en su corazón roto. Por compasión, Semiko convierte toda la casa en un escenario de película de terror, para poder disfrutar realmente de la película, pero tan pronto como Kawai se da cuenta, decide regresar a la seguridad de sus libros. Sin embargo, después de que todos comienzan a inventar historias de fantasmas para asustarla, ella ve que el pasillo que lleva a su habitación ahora parece un portal al infierno, así que termina quedándose para la película, pero continúa escondiendo su cara con una almohada. Yusa luego aprovecha la oportunidad para mostrar su hombría hasta que una sola escena de la película le hace perder el control de la vejiga, justo al lado de ella. Después, Mayumi la lleva al baño y trata de mostrarle que no hay nada que temer, pero tan pronto como llegan a la esquina, una criatura misteriosa ataca a Mayumi. Yusa rápidamente se apresura con Semiko y Shirasaki para ayudar, pero terminan congelados de terror cuando una chica psicótica llamada Sayaka intenta exprimir la vida de los melones de Mayumi. Minutos después se presenta Yusa y afirma ser una chica perfectamente normal que simplemente se emociona mucho con sus amigos. Al darse cuenta de que su belleza está reduciendo la capacidad de procesamiento de su cerebro, Mayumi le dice que se despabile, porque Sayaka en realidad es una psicópata espeluznante. Pero Yusa se convence de que ella es la primera persona normal que ha conocido desde que se mudó al hostel. Días después, Yusa vacía su cuenta de ahorros para comprar una bicicleta nueva e intenta disfrutar la sensación de su primera compra independiente, pero Mayumi y Shirasaki se la llevan para dar un paseo rápido. Después de recuperarla, la pierde y la llama insensible por dar un paseo doble en ella antes de que él tuviera la oportunidad de probarla. Ella luego intenta burlarse de él al presumir sobre cómo siempre tomaba doble paseo en la escuela, pero una ola repentina de depresión la calla cuando se da cuenta de que la secundaria fue el mejor momento de su vida. El siguiente momento, Shirasaki convierte el asiento trasero en uno de sus experimentos culturales, y cuando Yusa intenta quitarse la cuerda, un grano, Kawai regresa con Sayaka. Al ver la bicicleta, Sayaka le pregunta a Kawai si le gustaría ir con él a la escuela todos los días, y Yusa inmediatamente dice que está de acuerdo. Pero después de echar un vistazo al asiento, Kawai lo rechaza y se dirige a su habitación. Cuando él comienza a entender cómo se siente Mayumi acerca de que le rompan el corazón, Sayaka lo nota y le pregunta si realmente tiene sentimientos por Kawai, pero él lo niega y afirma que solo estaba siendo amable antes de entrar corriendo para evitar más preguntas. A la mañana siguiente, ella lo encuentra afuera y logra tener una conversación que dura más de 10 segundos. En lugar de lograr su primera victoria en mucho tiempo, nuestro desesperado protagonista decide que es el momento perfecto para intentar conquistarla. Así que una vez más se ofrece a llevarla a la escuela, pero ella lo rechaza con una mirada fría, como el hielo que destruye los fragmentos restantes de su ya dañado corazón. Después de disculparse por pensar que ella querría salir con él, se va rápidamente para ocultar su vergüenza, y ella de repente comienza a sentirse mal. Al momento siguiente, Sayaka y Mayumi comienzan a bromear con ella sobre eso, por lo que les recuerda que el hostel en realidad pertenece a su familia, lo que le da el derecho de triplicar el alquiler cuando quiera. En la escuela más tarde ese día, Yusa termina con deberes de biblioteca nuevamente y reza para no encontrarse con ella como de costumbre. Pero tan pronto como él entra, ella se le acerca y se disculpa por el brutal rechazo antes de explicar que simplemente no quiere ser molestada por ir a la escuela con un chico. Al ver el esfuerzo que está poniendo solo para explicarse, Yusa le dice que no se preocupe más, así que ella vuelve a su estado habitual carente de emoción. Más tarde esa noche, Yusa regresa de un recado y encuentra a Sumiko saltando sobre la espalda de Shirostaki, mientras Sayaka trata desesperadamente de apoderarse del complot de Mayumi, de los cañones. Mayumi entonces se cubre y le dice que deje de mirar, antes de ver que en realidad ha estado mirando a Kawai, y de repente se disloca la mandíbula por no prestarle atención. Después de asegurarse de que su rostro sigue intacto, se acerca a Kawai para preguntarle por qué está llorando, pero ella dice que no es nada y se va. Al momento siguiente, Mayumi recibe una llamada, pero cuando empieza a ponerse nerviosa por ella, todos se dan cuenta de que debe ser su ex infiel y observan cómo se transforma de chica independiente a tonta sin vergüenza, todo porque él le envió un mensaje de texto pidiendo escuchar su voz.
Al día siguiente, Mayumi de repente comienza a usar productos para el cuidado de la piel nuevamente, por lo que Shirotaki le pregunta si el tamaño de su ex realmente era tan bueno, pero ella todavía afirma tener el control de la situación antes de salir corriendo para atender otra llamada. Al ver esto, Yusa acepta que ella es un caso perdido, pero cuando regresa de la escuela más tarde esa noche y la ve a punto de salir en una cita, decide hacer un último esfuerzo para salvarla. Sin embargo, incluso después de recordarle todo el dolor del que acaba de sanar y decirle que Sumiko estará preparando su comida favorita para cenar, ella todavía afirma que es solo una cita rápida para escuchar lo que su ex tiene que decir. Al salir, se encuentra con Kawai, quien luego le pregunta si realmente es feliz, pero esto la toma por sorpresa, ya que Kawai nunca ha estado interesado en su vida amorosa. Poco después, se encuentra con el príncipe azul para su cita. Pero apenas un par de minutos después, él empieza a preguntar si ella quiere ir a su casa para el postre. Al principio ella intenta tomarlo a la ligera, pero él sigue insistiendo hasta que de repente recuerda lo que es el amor propio, y le dice que olvide experimentar su divinidad de nuevo. La noche siguiente, Yusa regresa de la escuela y se sorprende cuando ve a un chico comportándose de manera brusca con Sayaka. Tan pronto como intenta decir algo, Sayaka corre hacia él y se disculpa con su pretendiente por hacerle pensar que ella podría sentir algo por un NPC. Sin embargo, esto le hace sospechar que Yusa se robó su corazón, así que agarra la camisa de Yusa y amenaza con hacerle tragar todos sus dientes. Mientras Yusa intenta calmar la situación, Sayaka empeora las cosas, actuando como si realmente tuviera una relación especial con él. Afortunadamente, Kawai de repente lanza su libro a la espalda del chico. Pero en lugar de seguir adelante y defender a Yusa, ella afirma que el libro se le resbaló de la mano y entra como si nada hubiera pasado. Goldilocks entonces reanuda sus amenazas y pregunta si también está jugando con el corazón de Kawai, por lo que Yusa intenta explicar que en realidad es un virgen que todavía tiene dificultad para hablar con chicas. Pero Shirosaki aparece justo a tiempo para salvarlo de perder más puntos de aura. Cuando Yusa finalmente se encuentra con Kawai y le agradece por intentar salvarlo con el libro, ella le dice que no se preocupe, pero él va más allá y sigue hablando sobre lo increíble que es ella hasta que la vergüenza hace que se enoje. Después de que ella se va, él se preocupa de haber perdido su última oportunidad con ella, hasta que Sayaka comienza a hablar sobre lo sola que se siente y que simplemente no sabe cómo aceptar un cumplido. Con su confianza restaurada, Yusa corre a planear su próxima línea de conquista, y justo cuando Mayumi le dice a Sayaka que deje de jugar con su mente, Sumiko le agarra suavemente la cara y le dice que está a un paso de quedarse sin hogar. Después de la escuela al día siguiente, Yusa espera a Kawai en la intersección y actúa como si acabara de salir de la escuela al mismo tiempo para no parecer desesperado. Naturalmente, ella rápidamente se da cuenta de su patético intento de ser astuto y decide ignorarlo, pero él sigue hablando de cosas aleatorias, así que ella le pregunta si se le pinchó una llanta para darle una pista sutil de que quiere que la dejen en paz. Desafortunadamente, sus células cerebrales prehistóricas le impiden procesar información básica, así que ella cierra su libro con desgano para escucharlo, lo que le hace creer que Sayaka tenía toda la razón. En el hostal, unas horas después, Sumiko pregunta si estarán interesados en las bebidas que consiguió de un amigo. Y cuando Mayumi lo rechaza, todos actúan como si un fantasma acabara de entrar porque literalmente inhala vodka en el desayuno. Kawai inmediatamente pregunta si está saliendo con otro idiota infiel, pero ella dice que solo está prestando más atención a su salud. Al escuchar esto, Sayaka se queja de que sus melones no se sentirán tan bien si empieza a perder peso, así que Mayumi promete perder cada gramo de grasa restante solo para asegurarse de que no tenga nada de dónde agarrar de nuevo. En el siguiente momento, recibe una llamada y dice que es solo un amigo, así que Sumiko comienza a servir bebidas a Sayaka y Shirasaki mientras ella atiende la llamada. Momentos después, ella cuelga el teléfono y arrebata la bebida de Shirasaki antes de noquearlo con la taza y decir que odia a las chicas en su grupo de amigas. Cuando le preguntan por qué acaba de fracturar el cráneo de Shirasaki, explica cómo en realidad comenzó a perder peso para salir con su amiga atractiva que parecía tener la relación perfecta. Pero la misma amiga acaba de cancelar sus planes de salir porque también la dejaron. Después de admitir que en realidad no tenía que atacar a Shirasaki, acepta que no todas las amistades están destinadas a durar, y Sayaka inmediatamente afirma entender cómo se siente. Pero Sumiko le dice que deje de mentir, porque todas sus relaciones se basan en su necesidad psicótica de validación y placer. Luego Sayaka dice que al menos ella intenta tener relaciones, a diferencia de cierta ratona de biblioteca que se obsesiona con mafiosos ficticios. Al escuchar esto, el capitán sensible inmediatamente interviene para defender a Kawai, pero luego ella explica cómo básicamente eligió convertirse en una adicta antisocial a Wattpad, porque tener una conversación simple con personas reales se sentía imposible. Poco después, Yusa le dice a Shirosaki que Kawai podría estar sufriendo de soledad con la esperanza de que él pueda darle algún consejo. Pero él olvida que Mayumi acaba de dañar su cerebro y aprende por las malas cuando comienza a revelar sus planes para acosar a chicas universitarias atractivas. En la escuela al día siguiente, Yusa reanuda el acecho habitual. Pero a diferencia de todas las otras veces, él se convence a sí mismo de que Kawai quiere desesperadamente una conexión humana, a pesar de ver claramente lo tranquila que se ve mientras lee. Tan pronto como la escuela cierra por el día, él la alcanza en el camino a casa y se obliga a ignorar el obvio disgusto en su rostro.
así que ella pregunta si él está haciendo todo esto por lo que ella dijo la noche anterior. Luego, ella explica que en realidad prefiere estar sola, pero una vez más, él se convence de que ella solo necesita sentirse cómoda a su alrededor. Al ver el entusiasmo en su rostro, ella le pregunta si alguna vez se cansa de seguir el ritmo de los demás en el hostal, y cuando él dice que en realidad se siente bien conectarse con ellos, ella se da cuenta de que él siempre ha sido un raro, por lo cual probablemente se integró tan fácilmente. Ella luego pone algo de distancia entre ellos con la esperanza de que finalmente él entienda el mensaje, pero el chico se vuelve delirante de éxtasis al decidir ir con todo hasta que ella se abra a él. A medida que avanza la semana, él sigue su plan y de alguna manera no se da cuenta de lo frustrada que ella se está volviendo poco a poco, mientras Mayumi y Sayaka intentan averiguar cuánto tiempo tardará Kawai en perder los estribos. Después de la escuela ese día, él espera en el lugar habitual para acompañarla a casa, pero después de varios minutos de esperar, decide ir a la librería por si se perdió en otra novela. Como se esperaba, la encuentra absorta en un nuevo libro y decide traerla de vuelta a la realidad. Pero luego, dos chicas de repente la asustan antes de recordarle que una vez estuvieron en la misma escuela. Mientras comienzan una conversación sobre los buenos viejos tiempos, Yusa observa desde la esquina y se da cuenta de que en realidad tiene una vida. Sin embargo, cuando las chicas finalmente se van, Kawai cruza miradas con él mientras les dice adiós con la mano y de inmediato sale corriendo. Confundida, Yusa rápidamente corre tras ella e intenta hacer las cosas menos incómodas hablando sobre lo relajados que parecían sus amigos. Pero luego se detiene y finalmente revela la ira que él había sido demasiado tonto para notar. Más tarde, en la casa, Mayumi lo encuentra sollozando en el suelo y amenaza con caminar sobre su cráneo. Pero él le dice que siga adelante, lo que la lleva a darse cuenta de lo que está pasando, ya que ha experimentado su buena dosis de humillación en la búsqueda del amor. Luego le dice que nunca crea una palabra de lo que dice Sayaka porque ha estado jugando con su cabeza desde la noche en que apareció por primera vez. Él la regaña por no decírselo antes e inmediatamente ella le da una patada en la cara por ser tan estúpido que no pudo captar las innumerables pistas que le dio Kawai. Días después, Yusa finalmente se cansa de actuar como el guardaespaldas de Kawai, pero aún así decide disfrutar caminar junto a ella. Minutos después llegan al hostal y se quedan congelados de sorpresa en la entrada, porque Sayaka está intentando besar apasionadamente a Mayumi. Sin embargo, Yusa rápidamente acepta la locura que se desarrolla frente a él y decide disfrutar el espectáculo. Entonces Kawai le dice a Sayaka que debería hacerlo en la privacidad de su habitación. Sayaka luego le dice que se calle, pero el fuerte olor a alcohol casi le quema la nariz a Kawai, así que pregunta por qué ambas están borrachas por la tarde. Después de explicar que en realidad encontró a Sayaka en ese estado cuando regresó, Mayumi le suplica que pare, pero Sayaka le dice que deje de actuar con terquedad porque es solo un beso inofensivo. Justo cuando está lo suficientemente cerca para babear en la cara de Mayumi, Someko envuelve su cabeza en plástico y dice que será mejor si se une a sus ancestros en el otro lado. Minutos después, ella se sirve una taza de té para relajarse y pregunta por qué estaba bebiendo sola. Así que Sayaka explica cómo se encontró con su ex mientras salía con amigos. Para evitar una conversación incómoda, le sonrió forzadamente, pero él lo malinterpretó y pensó que era la oportunidad perfecta para recordar a qué sabía. Entonces le dio un golpe bajo con su zapato y trató de besar a Mayumi para borrar su beso. Cuando Mayumi de repente dice, los chicos siempre tienen problemas para olvidar a sus ex, Yusa y las chicas preguntan por qué actúa como si pudiera entender, cuando es ella quien siempre regresa con sus ex tóxicos. Luego intenta defenderse diciendo que fácilmente olvida a todos los chicos que conoce después de que su relación fracasa, pero luego Sayaka explica que es la razón por la que sigue cayendo en el mismo truco con varios chicos, porque nunca se toma el tiempo para aprender sus trucos. Al escuchar esto, Kawai le ofrece su apoyo a la teoría de Sayaka, y dice que probablemente por eso su cerebro se queda en blanco cada vez que llama a un ex, pero Sayaka de repente se vuelve contra ella y dice que es incluso peor. A diferencia de cualquier chica normal que solo juntaría cada detalle de su pretendiente en una carpeta, ella siempre sobreanaliza el más mínimo detalle hasta que eventualmente se cansa y vuelve a ser una solitaria miserable. Para redimirse, Kawai afirma que al menos es mejor que Mayumi, ya que no tiene ningún pasado tóxico, pero Sayaka le recuerda que es porque no tiene experiencia con chicos. Al escuchar esto, Yusa se obsesiona aún más, ya que podría ser el primero en tener relaciones con ella, y esto de repente le da una idea a Sayaka, así que intenta besar a Kawai. Para sorpresa de nadie, Yusa se apresura a salvar sus labios, pero termina recibiendo un beso en el brazo y se desmaya. Kawai, por otro lado, se siente extremadamente avergonzada y se va corriendo a su habitación. Entonces él la persigue mientras Sumiko le dice a Sayaka que se prepare para otro castigo. Momentos después ve a Yusa todavía esperando en el pasillo para ver a Kawai, así que le dice que deje de preocuparse tanto por la forma en que ella reacciona a todo. Pero él sigue pensando que podría haberla asustado de nuevo. En la mesa de la cena, horas más tarde, ambos luchan por mirarse siquiera en la dirección del otro hasta que Mayumi pierde la paciencia y les dice que consigan una habitación porque está cansada de verlos actuar de manera estúpida. La tarde siguiente, Yusa llega a casa a tiempo para ser rociado con una pistola de agua por Mayumi, quien luego le dice que deje de actuar como si sus cañones de trama no lo emocionaran.
Luego él pregunta si ella está demasiado arruinada como para conseguir una armadura de trama a juego, así que ella le lanza la pistola a la cara antes de que Shirosaki le diga que se una a ellos. Inicialmente intenta decir que no, pero cuando Mayumi le dice que Kawai se está divirtiendo más que ellos, él inmediatamente imagina cómo se vería ella con un traje de baño empapado, lo que hace que Mayumi se enoje aún más. Justo entonces, Kawai aparece con un impermeable, por lo que Mayumi intenta disculparse por haberle dado falsas esperanzas, pero ve que él está aún más obsesionado con ella. Después de secarse un par de horas más tarde, Yusa encuentra uno de los libros de Kawai sobre la mesa y decide ver por qué ella está tan obsesionada con la lectura. Apenas unos minutos después, ella también sale a buscar el libro, pero se sorprende al verlo leyendo. Entonces ella pregunta por qué él está intentando algo claramente más allá de los límites de su cerebro del tamaño de un guisante. Luego él admite que la mayoría de sus libros son demasiado complejos, pero dice que este en particular es realmente fácil de entender. Cuando él comienza a explicar lo divertida que fue una cierta escena, sus emociones lentamente se encienden, ya que nunca imaginó que a él le gustaría algo en lo que ella está interesada. Así que ella le dice que siga leyendo y se va corriendo para ocultar su sonrisa. A la tarde siguiente lo encuentra en el porche leyendo de nuevo y le pregunta hasta dónde ha llegado, pero cuando él intenta hablar del tema, Mayumi de repente lo echa del porche y le pregunta por qué está esforzándose tanto en impresionarla. Luego él la regaña por siempre tratar de arruinar sus planes y olvida que Kawai sigue escuchando cada palabra hasta que ella se da cuenta de que él nunca estuvo interesado y se marcha. Horas después, todos se aburren en la mesa de cena, así que Sumiko le pregunta a Kawai si puede hablar sobre uno de sus libros, pero ella inmediatamente se niega y dice que no quiere darle a Shirosaki nuevas ideas para sus fantasías cultas. Luego Sumiko le dice a Shirosaki que invente una historia cualquiera, ya que tiene experiencia escribiendo novelas, pero la falta de actividad en su cerebro le impide tener ideas. Entonces Mayumi decide bendecirlos con su mente genial. Después de que ella comienza una historia aleatoria sobre un viejo obligando a su esposa a encender su afeitadora, todos se turnan para agregar cosas a la historia y terminan convirtiéndola en la peor pesadilla de Yusa, ya que la pareja de ancianos decide engrasarlo para actividades impías. Al final del tiempo de cuentos, Shirosaki se siente inspirado y decide escribir otra novela, pero mientras tanto Yusa empieza a bostezar y dice que necesita dormir una semana sin parar. Cuando Shirosaki pregunta si es porque pasó toda la noche leyendo la novela de Kawai, las mariposas en su estómago vuelven a la vida, pero decide ignorarlas y se levanta para irse. Sin embargo, Yusa la detiene para hacer una pregunta sobre el libro y termina teniendo una conversación emocionante con él. Entonces Sumiko detiene a Mayumi y Sayaka para evitar que arruinen su momento. Al siguiente momento, algunos de los pensamientos de Yusa sobre el libro comienzan a oponerse a los de Kawai, por lo que él intenta desesperadamente volver a estar de acuerdo con ella, pero un ataque de pánico hace que su sistema nervioso colapse. Mientras él empieza a maldecirse por dejar pasar otra oportunidad perfecta, Mayumi y los demás se preguntan si en realidad es ciego porque Kawai ha estado sonriendo todo el tiempo. De regreso de la escuela un par de días después, Yusa se disculpa con Kawai por retrasarse en su alquiler. Pero ella le dice que no se preocupe porque Mayumi y Sayaka también a veces se retrasan en los pagos. Al momento siguiente escuchan cantar y lo encuentran cargando bambú en la parte trasera de un camión. Al llegar a la casa, él explica que en realidad lo obtuvo de un amigo de Sumiko después de que los ayudó a cortarlo, y cuando Mayumi pregunta si quiere hacer un árbol de los deseos, Sayaka le dice que no se moleste en esperarlo porque ningún deseo puede curar su obsesión por los chicos irresponsables. Mientras ella persigue a Sayaka por el complejo, Shirosaki le dice a Yusa que solo quiere hacer algo para que los estudiantes locales jueguen. Al momento siguiente, Sumiko le dice que vaya a atender una llamada de la policía, y casi se orina cuando las chicas dicen que probablemente lo van a encerrar de por vida. Sin embargo, después de atender la llamada, les cuenta sobre un bolso perdido que entregó en la estación hace días, y dice que el dueño en realidad vendrá mañana a agradecerle. Sumiko dice entonces que podría finalmente tener una oportunidad de encontrar el amor porque la cartera claramente pertenece a una chica, pero resulta ser de uno de los estudiantes locales. Mientras su madre intenta agradecerle por encontrar la cartera, Yusa intenta averiguar por qué parece tan incómoda. Entonces Sayaka le recuerda que Shiro tiene una debilidad por los tipos malos de mediana edad. Sintiendo la tensión, Sumiko ofrece darle a Chinatsu un poco de pudín, y justo cuando su madre intenta rechazar, ella le dice que se vaya y que le gustaría una porción. Varios minutos después, Shirosaki continúa con su proyecto de bambú, y cuando Chinatsu abandona su pudín para preguntar al respecto, terminan teniendo una conversación extremadamente larga hasta que finalmente accede a irse con su madre. Mientras ambos se alejan, Shirosaki le dice a Yusa que probablemente nunca vendrá, ya que obviamente tiene otros amigos con los que pasar el rato, pero al día siguiente, ella aparece para preguntar si ya ha terminado con el miniparque. Luego él le explica que los adultos tienen otras cosas que hacer con su tiempo y le pregunta por qué no está con sus amigos. Así que ella explica lo aburridos que son todos y se ofrece a seguir viniendo hasta que él termine el parque infantil. Varios días después, ambos se sorprenden de lo bien que está quedando, y mientras intercambian ideas para los diseños finales, no se dan cuenta de que Yusa y los demás los han estado observando en secreto para averiguar qué ve Chinatsu en alguien que se enorgullece de ser un loco desquiciado. Luego acuerdan que no hay nada de qué preocuparse, ya que él se comporta mayormente como un hermano mayor para ella, pero luego Chinatsu admite repentinamente que tiene sentimientos por él.
Como si eso no fuera suficiente, Shirosaki también dice que le gusta, pero justo cuando Yusa y las chicas consideran llamar a la policía, él le dice que guarde sus sentimientos para dentro de un par de años. Después de que él entra para ayudar a Sumiko con una tarea, Mayumi decide ponerla en su lugar y procede a explicarle que es demasiado inexperta para manejar a un tipo raro como Shiro. Chinatsu luego le dice que se ocupe de sus propios asuntos, pero ella ignora esto y afirma que están en una relación extremadamente extraña, así que Chinatsu pregunta si está yendo por él porque ninguno de los chicos de su edad quiere tener nada que ver con una fracasada. Al momento siguiente, Mayumi pierde los estribos y dice que nunca tendrá amigos y sigue obsesionándose con tipos como Shirosaki. Pero esto sorprendentemente toca una fibra sensible en el corazón de Chinatsu, por lo que sale corriendo con lágrimas en los ojos. Al ver esto, Yusa y Kawai se sienten disgustadas por lo inmadura que es, mientras ella intenta desesperadamente explicarse. Durante la cena de la noche siguiente, Shirosaki se preocupa porque ella no apareció como de costumbre. Entonces Sayaka decide dar una pista sobre lo que sucedió. Al siguiente momento, Mayumi culpa a Yusa por lo que le pasó a Chinatsu, pero finalmente termina explicando cómo sucedió todo, y dice que nunca esperó que Chinatsu tuviera sentimientos tan fuertes por él. Luego le dicen que no se preocupe porque definitivamente ella regresará otra vez. Pero después de días sin verla, Yusa trata de averiguar qué vio en Shirosaki mientras caminaba a casa con Kawai cuando ven a Chinatsu esperando sola en una esquina. Yusa considera hablar con ella, pero luego ve a 3 chicas acercándose y decide esperar por si son sus amigas. Sin embargo, cuando pasan corriendo junto a ella como si tuviera la peste, ambos se dan cuenta de que en realidad no tiene amigos y vuelven a casa para contarles a los demás que probablemente por eso se emocionó tanto. Horas después, la mamá de Chinatsu aparece en la puerta principal para pedir ayuda porque ella no ha regresado desde que la escuela cerró, así que todos salen a buscarla. Justo cuando Yusa agarra su bicicleta y le dice a Sumiko dónde planea buscar, escuchan algo en los arbustos. Entonces él camina hacia allí y ve que ella ha estado escondida allí todo este tiempo. Minutos después regresan a la casa, pero Sumiko explica que tiene que quedarse un poco más porque su mamá fue muy lejos a buscarla. Mayumi entonces decide decir solo cosas que la hagan sentir mejor, pero ese plan se va al traste inmediatamente cuando dice que nadie necesita amigos. Naturalmente, Sayaka pregunta de inmediato si es porque ella también falló en tener relaciones normales, pero Mayumi insiste y agarra a Kawai para demostrar su punto sobre ser solitaria. Cuando Chinatsu pregunta si realmente es tan bueno, Kawai intenta explicar lo bien que se siente vivir en su propia burbuja, pero Chinatsu le dice que no se moleste porque su vida ya suena deprimente. Kawai se da cuenta de que nunca podrá ser introvertida y dice que la razón por la que sus amigos la evitan es definitivamente por algo que hizo. Chinatsu entonces le cuenta sobre el día en que se puso de mal humor por sus notas y se descontroló en el momento en que una de las chicas apareció para hablar sobre ver anime. Después de que salió corriendo a llorar, todos los demás empezaron a excluirla hasta que se convirtió en una marginada. Al escuchar esto, Kawai explica que probablemente se sintieron mal por la forma en que ella faltó al respeto a su actividad favorita. Al momento siguiente, Mayumi le dice que les compre unos dulces y se disculpe. Pero ella afirma que no es tan simple, porque literalmente todos en la escuela ahora la evitan. Después de decir que no puede soportar el rechazo por más tiempo, comienza a llorar y le pide a Dios que se la lleve de vuelta. Pero Sumiko inmediatamente le devuelve las ganas de vivir con una bofetada y le sirve un tazón de pudín antes de explicarle que tiene que trabajar duro para arreglar sus relaciones. Shigasaki luego promete completar su proyecto para el fin de semana para que pueda invitar a sus amigos, lo que la hace emocionarse nuevamente. Días después entra con sus amigos y revela felizmente que finalmente se han reconciliado, así que Shigasaki los lleva al patio para el lanzamiento de su artilugio dispensador de fideos. Y después de que pasan la mayor parte del día jugando con él, Sumiko prepara un enorme tazón de pudín para que lo compartan. Un par de noches después, Sumiko llama al grupo para mirar un memorándum compartido con todos los locales sobre un tipo raro que recientemente comenzó a mostrarles su magnum a las chicas e intentar agarrar sus zonas en público. Después de leer todos los detalles, todos se vuelven contra Shigasaki, ya que encaja casi perfectamente con la descripción, pero el sinvergüenza alcanza el clímax solo con sus miradas de odio. Mientras habla sobre cómo todos odian a los acosadores momentos después, Sayaka revela cómo uno intentó agarrar sus enormes melones en el autobús hace un par de días. Mayumi luego dice que el pobre tipo probablemente estaba decepcionado, ya que ella generalmente usa múltiples envolturas de melón para ocultar lo pequeños que son. Cuando Sayaka inmediatamente comienza a perseguirla por el complejo, Yusa le pregunta a Kawai si alguna vez ha experimentado algo así. Y cuando ella dice que no, las chicas se detienen y preguntan si está hablando en serio. Luego les recuerda que nunca toma el autobús o el tren solo para disfrutar de sus libros. Pero entonces Sayaka explica cómo un acosador de talla grande una vez se le acercó intencionalmente en una librería después de que ella entrara en pánico. Mayumi también recuerda cómo un tipo raro le agarró sus pasteles mientras leía en una biblioteca hace años, causándole aún más terror. Al ver esto, Yusa se da cuenta de que ella podría haberlo experimentado antes y le pregunta cuándo, pero ella lo niega por completo. Así que Sumiko le prohíbe leer de camino a casa, ya que claramente es la razón por la que nunca se dio cuenta de lo que estaba pasando. Kawai entonces trata de suplicar que le devuelvan sus privilegios de lectura, pero Sumiko insiste en que Yusa la estará observando de regreso de la escuela.
La tarde siguiente, nuestra protagonista enamorada intenta actuar con indiferencia cuando finalmente lo alcanza para el camino a casa, pero apenas unos minutos después, él se pierde en su belleza y desea que puedan quedarse así para siempre. Al llegar al paso de cebra, comienza a prestar aún más atención de lo habitual, pero luego nota una sensación de hormigueo en sus pantalones y se da cuenta de que no es mejor que el acosador buscado, así que se toma un momento para reunir sus pensamientos. 3 noches después, Mayumi comienza a burlarse de él porque todos pueden darse cuenta de que ella lo está frustrando sexualmente, pero cuando Sayaka le dice que deje de seguirla como si fuera un admirador obsesionado, él dice que está bien con eso porque significa ayudar a Kawai a disfrutar la mejor parte de su día. A la mañana siguiente todos descubren que el acosador fue arrestado, y aunque él se molesta porque ahora tiene que dejar de ser su guardaespaldas, ella se emociona por poder leer en paz de nuevo y corre rápidamente a la biblioteca. Después de ser sorprendido mirando sus piernas perfectas, Yusa termina limpiando todo el lugar con Sumiko hasta la tarde y empieza a preguntarse por qué Kawai no ha regresado todavía. Justo cuando se convence de que probablemente todavía está leyendo, 2 chicas corren hacia Sumiko y dicen que hay otro acosador esperando en el pasaje subterráneo que Kawai suele tomar de camino a casa. Varios minutos después, ella comienza a dirigirse a casa. Y tan pronto como ella entra en el pasaje subterráneo, el tipo raro salta con su salchicha al aire, pero ella pasa de largo sin siquiera darse cuenta. Luego, él intenta detenerla, pero Yusa le aparta la mano y trata de insultar su camarón, solo para ver que ambos son hermanos de tamaño. Cuando Mayumi también aparece para detenerlo, Sayaka le aplasta sus nueces con una patada de talón justo antes de que Shirosaki muestre sus habilidades con vendas para atarlo. Después de que llegan los policías para arrestarlo, regresan a casa, pero luego Yusa detiene a Kawai para regañarla por ser descuidada. Cuando ella afirma que era algo de lo que podía encargarse fácilmente, él le dice que practique con él con un simple insulto, pero ella se avergüenza y se va. Al momento siguiente, ella le agradece por todo y promete tener más cuidado antes de hacerlo entrar en la sección de chicas, solo para poder golpearlo con una espada de madera. Un par de días después de que comenzaran las vacaciones de verano, Yusa se aburre de estar tirado todo el día y considera conseguir un trabajo a tiempo parcial, pero después de ver a Kawai, que acaba de regresar de la biblioteca, recuerda que ya es un admirador a tiempo completo y se acerca para preguntar sobre la historia. A pesar de recibir una respuesta fría como el hielo, da un paso más y le pide recomendaciones de libros, ya que no tiene nada más que hacer. Así que ella acepta y entra para evitar más interrupciones. Luego él continúa caminando para encontrar algo divertido que hacer y finalmente se topa con Someko, que acaba de desmayarse por el excesivo calor. Horas más tarde, ella promete que fue solo el calor y pregunta si pueden ir a comer al restaurante de su amiga, por lo que todos obligan a Shiro a actuar como el encargado de la billetera antes de salir. En el restaurante, varios minutos después, Someko se encuentra con su amiga Tae, quien luego explica lo difícil que ha sido manejar su segundo café desde que su empleado habitual dejó el trabajo. Después de explicar cómo necesita a alguien que pueda manejar estar rodeado de personas extrañas con facilidad, entran al comedor y observan cómo Yusa cambia de personalidad de repente y se convierte en el adulto a cargo de controlar a sus compañeros de casa psicóticos. Al darse cuenta de que él es la opción perfecta para su café, ella espera hasta que terminen de comer antes de explicarle la oferta de trabajo. Para que suene mucho mejor, afirma que todos los demás empleados son personas emocionantes y únicas, pero esto termina teniendo el efecto contrario, ya que él la rechaza de inmediato y dice que ha tratado con suficientes personas únicas para toda una vida. Luego Tae intenta hacerle cambiar de opinión, contándole sobre los apodos que sus otros compañeros de trabajo se dieron a sí mismos, pero aún se niega a trabajar en la cafetería. Entonces Someko pregunta si olvidó la vez que todos en la escuela lo llamaron Freak Show. Tan pronto como las palabras salen de su boca, él le pide que deje de hablar, pero Mayumi se pone curiosa y comienza a inventar explicaciones aleatorias que lo hacen sonar peor que... Él lo hizo. Cuando Sayaka también agarra su teléfono para enviar todos los detalles a sus contactos, él les ruega que paren y comienza explicando cómo sus padres siempre tuvieron amigos anormales. Como resultado de esto, aprendió a coexistir fácilmente con raros y bichos raros, pero esta habilidad le costó su reputación en la escuela, porque solo podía mantener amistades con los personajes más diabólicos, por lo que todos comenzaron a llamarlo Show de Monstruos. Mientras las chicas comienzan a reírse incontrolablemente, agradece a Dios que Kawai no sea como ellas. Pero después de que ella también rompe el personaje para reírse de él, se va a casa enfadado y se mantiene firme en su decisión de no trabajar nunca para Tae. Sin embargo, ella aparece al día siguiente y lo obliga a ponerse un uniforme elegante con la ayuda de Someko. Justo cuando él intenta rechazarla de nuevo, Kawai aparece y se queda helada con los ojos iluminados, ya que nunca esperó que él se viera tan bien con un atuendo tradicional. Él lo nota e inmediatamente actúa con calma, pero ella sale de su ensoñación y le entrega un montón de libros que eligió para él. Luego se da cuenta de que ella se quedó despierta hasta tarde solo para elegirlos para él, y se emociona al leerlos, pero luego Tae y Someko deciden ayudarlo a lucir aún mejor, atando los libros juntos. Una vez más, Kawai pierde los sentidos por lo bien que se ve, así que acepta trabajar para Tae, ya que es la única manera de provocar esa reacción en ella. Al día siguiente, Shirasaki pregunta a Yusa por qué lleva el uniforme en casa en lugar de esperar hasta llegar al restaurante, a lo que él responde que de repente ha desarrollado un interés por los trajes tradicionales.
Sin embargo, al ver que Kawai lo ha estado mirando, rápidamente se aparta para ocultar el hecho de que simplemente desea llamar su atención. Varios minutos después, llega al restaurante y se encuentra con Tae, quien luego explica que trabajará en un café en la parte trasera como reemplazo de su empleado a medio tiempo favorito. Después de que ella le da una etiqueta con su nombre, algunos empleados de la sección regular salen para desearle suerte antes de llevarlo a la parte de atrás donde se encuentra con el primer raro llamado Yamamoto. Mientras el samurái de mentira empieza a hablar sin parar, Kawai se pregunta por qué un nombre tan legendario pertenecería a un nerd hasta que Tai revela que ni siquiera es su nombre real. Momentos después, la sesión de la aplicación continúa mientras Yamamoto lo guía al interior. Pero cuando otro empleado llamado Kurokawa le dice que se detenga, Yusa suspira aliviado y piensa que finalmente ha conocido a una persona normal. Desafortunadamente, sus esperanzas se desvanecen cuando Kurokawa de repente empieza a divagar sobre su espíritu guardián, lo que hace que Yusa recuerde a un viejo amigo llamado Hayashi que pasaba cada momento hablando de fantasmas. De vuelta en la casa esa noche, se deprime y se queja de cómo la vida siempre se le complica, pero Mayumi inmediatamente le dice que cierre su estúpida boca porque ella sufre mucho más que él. Después de que ella explica cómo todos sus amigos fueron a una cita en grupo y la dejaron fuera intencionalmente, Kawai pregunta por qué querría salir con todo un grupo y se aterroriza con la idea. Para sorpresa de nadie, Yusa inmediatamente está de acuerdo con ella y dice que nunca iría a citas de amistad, especialmente porque siempre será en algún karaoke de mala muerte. De repente, recibe una llamada de Kagami, quien le grita una invitación para una cita con amigos con él y un par de amigos de otra escuela. Al escuchar esto, Mayumi inmediatamente lo ataca para obtener el teléfono y leer el mensaje, pero luego Kagami envía otro con una foto de la chica planeando la cita de amigos. Después de que Yusa admite que se ve un poco linda, Mayumi y Sayaka le dicen que mire un poco más de cerca porque obviamente se agregó mucho maquillaje para verse mejor. Tan pronto como lo ayudan a ver cómo realmente se ve, se da cuenta de que es Ayashi, la adicta a los fantasmas que lo traumatizó cuando estaban en la misma escuela hace años. Mientras él se asusta por el nuevo tipo de locura que ella probablemente ha desbloqueado en los últimos años, Mayumi continúa burlándose de él hasta que Kagami envía un último mensaje de texto diciendo que Ayashi no lo quiere en la cita grupal. En el café al día siguiente, Yusa intenta averiguar por qué un amigo al que una vez ayudó llegaría tan lejos solo para evitarlo, pero luego escucha la voz de Kagami y se sorprende al ver a todo el grupo de amigos. Alrededor del mismo tiempo, Mayumi se cansa de tener un sábado tranquilo, así que comienza una pelea con Sayaka hasta que Sumiko sugiere ir al café para ver a Yusa trabajar. Después de convencer a Kawai para que acepte, pasa un par de minutos arreglándola y deja a los demás en shock cuando ven lo bien que se ve. De vuelta en el café, Kagami acaba de explicar que Yusa y Hayashi fueron compañeros de clase, pero inmediatamente les dice que nunca se hablaron, a pesar de que se ve que ella está intentando lucir genial. Yusa todavía intenta preguntar cómo ha estado, pero ella lo ignora por completo y se dirige al comedor con sus nuevos amigos. Varios minutos después, Kurokawa regresa de atenderlos y dice que nunca cometerá el error de atender a ricos presumidos que piensan que son mejores que todos. Después de que Yusa también le dice a Yamamoto que no puede atenderlos, Yamamoto les dice que se sienten y observen sus habilidades profesionales de servicio, pero regresa solo unos minutos después y explica cómo lo traumatizaron. Justo entonces, uno de los nuevos amigos de Hayashi sale a pedir más comida, y al ver a Yusa pide específicamente ser atendido por él. Para entonces, Kawai y los demás acaban de llegar al restaurante, pero tardan demasiado en entrar debido a la ansiedad social de Kawai. Minutos después, los amigos de Hayashi notan lo rara que ha estado desde que él se sentó con ellos, así que comienzan a preguntar si algo ocurrió entre ellos en el pasado. Cuando ella de repente les cuenta sobre su apodo y afirma que solo quiere evitar su energía rara, empiezan a burlarse de él y le piden disculpas a ella por pensar que alguna vez fue amiga de un raro. Mientras siguen riéndose de él, Kagami le dice a Hayashi que deje de actuar, mientras Mayumi y Sayaka se preguntan por qué no ha dicho nada para defenderse. Al momento siguiente, Kawai entra y les dice que vayan a otra sala. Y después de un par de segundos de sorpresa, los amigos de Hayashi reanudan sus bromas y le preguntan si da un servicio especial a todos los malhechores locales. Esto finalmente lo hace perder el control, pero justo cuando se vuelve para atacarlos, Kawai dice que en realidad ella quiere el servicio especial y le dice que no tarde mucho antes de salir. En el siguiente momento, Sayaka y Mayumi activan el modo Ratchet y esparcen sus cañones de trama por todo él mientras afirman extrañar su monstruo Glissy. Después de asegurarse de que los chicos se sientan celosos, Sayaka arranca las pestañas postizas de Ayashi para exponerla, y actúa inmediatamente como si fuera un error inocente, mientras Mayumi lleva a Yusa a un rincón para enseñarle a defenderse. Tan pronto como ella concluye la conferencia, él se apresura a la otra habitación para darle a Kawai su atención especial, pero se desilusiona cuando Shirostaki explica cómo se asustó y se fue a casa. Más tarde esa noche en casa, Kawai nota que Sumiko preparó su favorito, entonces ella comienza a decirle los mejores lugares para comenzar en sus libros para animarlo. Mientras él intenta ocultar lo emocionado que realmente está por recibir más atención, Mayumi decide arruinar su diversión diciendo que claramente sigue pensando en sus pechos.
Días después, Yusa llama a Kagami para advertirle sobre su nueva obsesión con Mayumi, quien coincidentemente parece estar mostrando la locura habitual en la cabeza de Shirosaki. Después de decir que sus melones no valen el trauma, Yusa cuelga para preguntar por qué está teniendo otro episodio mental, así que ella le recuerda que nadie más en su grupo de edad está sentado en casa completamente solo. Luego ella promete asegurarse de que todos sufran junto con ella, y ordena a Shiro que le cuente a Kawai todos los secretos espeluznantes de Yusa. Entonces Yusa lo sujeta hasta que Sayaka y Kawai salen a preguntar de qué se trata todo el ruido. Después de un par de minutos golpeando su botella en la cabeza de Shiro, Mayumi finalmente explica cómo otra compañera de trabajo finalmente consiguió un novio, lo que la hace la única persona en la oficina sin vida amorosa. En lugar de consolarla, Sayaka le pregunta si ya ha empezado a elegir gatos para hacerle compañía, y termina recibiendo más golpes de los que recibió Shiro. Varios minutos después, también preguntan por qué ha estado montando en el cuello de Shiro, así que les dice que es la única manera en que puede sentirse un poco por encima de ellos, ya que todo lo demás en su vida se ha ido al traste. Justo cuando ella empieza a quejarse de sus relaciones fallidas otra vez, Sumiko aparece con una vieja guitarra que encontró, y Sayaka inmediatamente la reconoce como la que Mayumi obtuvo cuando se enamoró por primera vez. Después de recordar cómo también terminó en lágrimas y angustia, Mayumi de repente sube al techo y comienza un triste concierto para transmitir su tristeza. Mientras Sumiko y Sayaka rápidamente colocan una estera para disfrutar del espectáculo, Yusa ve a Kawai profundamente concentrada en un libro como de costumbre, así que se acerca para preguntarle cómo puede estar tan concentrada con todo lo que sucede a su alrededor. Luego dice que se acostumbró, así que él le pregunta cómo era la vida antes de mudarse al dormitorio, y ella explica lo pacífico que era vivir con su mamá hasta que viajó al extranjero por trabajo. Un par de horas después, Mayumi finalmente deja de cantar y acepta que es la razón por la que los chicos siguen usándola y dejándola cuando quieren. Al escucharla responsabilizarse por una vez, Yusa realmente se preocupa por su salud mental y le pide que baje. Sayaka y Sumiko luego admiten que ambas disfrutan siempre estar cerca de ella, incluso si a veces actúa como una loca escapada. Después de que Shiro y Kawai también se unieran para disuadirla de cualquier tontería que estuviera planeando, les agradece por las amables palabras y decide seguir esperando un milagro en su vida amorosa. Mucho más tarde, Yusa se despierta con una voz fuerte gritando y rápidamente sale a ver qué pasa, solo para terminar justo donde siempre quiso estar, bajo los pechos de Kawai. Al momento siguiente ve a Mayumi, que también salió corriendo con una ropa muy provocativa, y se vuelve loco porque nunca la había visto tan bien. Minutos después, Shiro también se despierta y pregunta qué pasó, así que Kawai le cuenta cómo un ciempiés salido del infierno de repente cayó sobre su libro mientras leía. Ella inmediatamente corrió a la habitación de Sumiko, pero su colección de muñecas de películas de terror solo empeoró las cosas, así que Kawai se apresuró a la habitación de Mayumi, pero tropezó con ella mientras intentaba pedir ayuda. Luego levantó una armadura de trama usada para mostrar cuán largo era el ciempiés, pero la ceguera nocturna de Mayumi la hizo pensar que era real, así que ambas volvieron a correr. Minutos después, Shiro les dice que no se molesten en buscar a Sumiko porque no volverá hasta mañana. Al oír esto, Kawai pierde el control y comienza a suplicar por su ayuda, pero luego Shiro le dice que no se preocupe porque él sabe exactamente cómo lidiar con los ciempiés. Sin embargo, como no les está permitido entrar en el área de las chicas, él les dice que lo manejen como chicas fuertes e independientes. Así que Kawai inmediatamente se dirige a Yusa y usa su encanto hasta que él acepta derrotar a la bestia por ella. Para empezar, deciden revisar la habitación de Mayumi, pero al ver que parece la oficina de objetos perdidos, se dirigen inmediatamente a la habitación de Kawai para tomar un poco de aire fresco, mientras Shiro, Mayumi y Kawai intentan encontrar el libro en el que cayó. La obsesión de Yusa por estar en su habitación hace que el pequeño Johnny se despierte, así que rápidamente se sienta en el suelo para esconderlo. Afortunadamente, tener un pepinillo de tamaño divertido le da una ventaja ya que lo esconde fácilmente y se une a ellos para buscar. Después de reunir el valor suficiente para abrir el libro, casi se desmayan al ver que ya ha escapado. Así que Mayumi inmediatamente arrastra a Shiro con ella por seguridad. Yusa, por otro lado, termina siguiendo a Kawai como un cachorro perdido, pero cuando regresan al porche, él ve caer al ciempiés e inmediatamente se tapa la boca porque cayó justo sobre sus pasteles. Cuando ella se da la vuelta para seguir mirando, él se acerca lentamente para quitarlo de un golpe, pero luego ella se gira de nuevo en el último momento y siente todas sus patas subiendo por su espalda. Ella inmediatamente intenta verter toda el agua caliente sobre sí misma por miedo, pero Yusa rápidamente la agarra y termina quemándose antes de lograr calmarla, ya que ya se había caído mientras ella gritaba. Justo cuando finalmente se relaja, Mayumi ve el ciempiés y casi se desmaya, pero Sayaka de repente lo empapa en agua caliente y lo envuelve en una bolsa de plástico. Poco después, todos deciden volver a entrar, pero justo cuando Yusa intenta salir, Kawai ve la ampolla en su brazo y lo detiene antes de correr a buscar una bolsa de hielo. Al día siguiente, nota que Mayumi sigue sintiéndose deprimida e intenta animarla. Sin embargo, cuando Kagami aparece de repente para preguntar por ella, inmediatamente intenta ahuyentarlo por su propia seguridad.
Justo en ese momento, Mayumi sale para ver de qué se trata todo el ruido, así que Kagami inmediatamente lanza su mejor frase de ligue y la invita a salir. Mientras su afecto aumenta instantáneamente la confianza en sí misma de Mayumi, Yusa obliga a Kagami a irse y le dice a Mayumi que ni siquiera lo considere ya que su Excalibur aún es inmadura. Mayumi luego afirma que nunca llegaría tan lejos por atención y todos eligen ignorar su obvia mentira para centrarse en un problema más urgente, que es el hecho de que aparentemente Yusa sabe cuán grande es el pepinillo de su amigo. Varios días después, Yusa intenta disfrutar de uno de los libros de Kawaii en paz mientras gotea a mares, pero Mayumi y Shiro naturalmente comienzan a burlarse de él, ya que obviamente solo quiere su atención. Poco después de esto, entra al café y se da cuenta de que en realidad había estado disfrutando un poco del trabajo hasta que Yamamoto y Kurokawa comienzan a mostrar su leve locura por una nueva estantería que Tab compró para el café. Mientras apilaba libros varios minutos después, Yusa comienza a considerar invitar a Kawaii a una cita ya que no puede resistirse a los libros, pero al darse cuenta de que no tienen suficientes libros para cubrir cada estante, siente que el universo está tramando un plan para apoyarlo. Después de que Samiko llama a Kawaii para preguntar si ella puede prestarle algunos de sus libros a Ta, ella felizmente dice que sí después de escuchar sobre los boletos de café gratis y los otros libros que Ta ya tiene en el café. De vuelta en el café, minutos después, Ta le dice a Yusa que los espere afuera porque Shiro tiene que traer todos los libros en su vehículo, así que Yusa sale corriendo para ver qué tipo de coche conduce el descarado. Sin embargo, al ver que es solo un carro, decide dejar de esperar algo bueno de Shiro y se concentra en llevar los libros. Momentos después, Yusa encuentra a Kawaii alterada en las estanterías y se convence de que es un comportamiento perfectamente normal antes de proceder a servirle un poco de té. Al ver que está demasiado absorta en el libro para escuchar sus quejas, ve la cabeza de Shiro fuera de la ventana y se apresura a preguntar por qué está en el calor. En cuanto Shiro dice que está tratando de recibir castigo del sol, Yusa cierra la ventana para evitar tener que lidiar con otro loco. Pero solo unos momentos después, Shiro ve a Hayashi asomándose por la ventana y pregunta por qué un cazafantasmas retirado está merodeando por el restaurante. Ella inmediatamente se aleja de la ventana y toma asiento a su lado antes de decir que se ha sentido muy mal después de lo que sucedió la otra noche. Cuando Shiro le pregunta cómo era su vida cuando estaban en la misma escuela, ella recuerda un día de San Valentín hace un par de años cuando quería darle algunos chocolates, y escuchó a dos chicas en la clase hablando de cómo él solo le hablaba por lástima. En el momento en que se fueron, Yusa finalmente apareció y le preguntó qué estaba sosteniendo, pero ella estaba demasiado avergonzada para dárselo, y afirmó que solo quería contarle una historia de fantasmas. En ese momento, Yusa abre la ventana de golpe para gritarle a Shiro, pero al verla, él intenta averiguar qué quiere ella mientras Mayumi y Sayaka se preparan para terminar lo que comenzaron la otra noche. Cuando de repente empieza a disculparse y le agradece por ser el único que le habló en ese entonces, él rápidamente pierde toda la ira y acepta su disculpa, pero Mayumi inmediatamente lo golpea por ser demasiado fácil. Momentos después, ella entra al baño para limpiarse el rímel, y Mayumi, que inicialmente planeaba insultarla con Sayaka, comienza a sentir pena porque tuvo que dejar a sus novios arrogantes para venir a disculparse con Yusa. Después de quitarse el maquillaje, Hayashi actúa como si no fuera gran cosa ya que puede conseguir más chicos fácilmente con su buena apariencia, pero Mayumi inmediatamente le dice que deje de engañarse pensando que el maquillaje arreglará su aspecto medio. Justo entonces, Kurokawa aparece para darle a Hayashi un juguete que dejó la otra noche, y también le dice que preste más atención a su espíritu guardián, lo que hace que piense que acaba de encontrar a su amante que adora a los fantasmas. Más tarde esa noche, Kawaii regresa al hostal con su libro. Entonces Somiko le pregunta si disfrutó leyendo en el café, pero ella dice que apenas leyó nada en Yentra. A la mañana siguiente, Yusa la detiene para hacerle preguntas sobre uno de los libros que le dio. Y mientras ella comienza a ayudarlo a entender algunas de las palabras complejas, Shiro aparece con Mayumi para preguntar si está planeando escribir su propia novela rara. Después de decirles que es para su tarea de verano, se preocupa de que Kawaii se asuste por sus bromas culturales, pero afortunadamente, ella decide quedarse solo porque el libro que está revisando es uno de sus favoritos. Momentos después, él le cuenta cómo el café se hizo mucho más popular gracias a sus libros. Ella al principio se entusiasma hasta que él dice que Hayashi también ha estado viniendo mucho a leer. Mientras Mayumi empieza a ponerse celosa de la relación que probablemente está formando con Kurokawa, Yusa sigue explicando lo fácil que se ha vuelto su trabajo antes de salir. Mayumi luego le dice a Kawaii que se ha vuelto aún más amable de lo normal desde que comenzó el trabajo. Y justo cuando Shiro empieza a perder el control de sus impulsos impíos, Chinatsu aparece y afirma que quiere curar su soledad, dejándole hacer todo el trabajo para su proyecto de verano. Después de que ella se queja de no tener materiales para su proyecto, él agarra un balde de barro y le pide a Mayumi algo de su armadura gastada. Ella inmediatamente lo ataca por ser tan atrevido al respecto. Pero mientras hacen bolas de barro unos minutos después, él explica cómo la seda vieja ayuda a hacerlo suave. Pocos minutos después, Shiro deja todas las bolas secar y sirve un plato sencillo de sopa antes de decirles que Somiko salió a tomar un poco de aire. Cuando él y Mayumi empiezan a hablar sobre que probablemente Sayaka esté en otra cita, Chinatsu se emociona de pronto y pide todos los detalles. Pero luego Shiro ve que la bola de barro de Mayumi se agrietó, así que da la mala noticia.
Momentos después salen afuera para el brillo final, pero Chinatsu sigue pensando en citas y de repente le pregunta a Kawai por qué no ha salido con Yusa. Después de un breve momento de sorpresa, Kawai pregunta por qué siquiera pensaría que eran algo. Entonces Chinatsu explica cómo la atención extra que él le da definitivamente significa que tiene sentimientos. Al escuchar esto, Mayumi y Shiro se preguntan qué tipo de psicópata es ella, porque ninguno de ellos ha considerado ser tan abiertos sobre la obvia obsesión de Yusa con ella. Sin embargo, cuando Kawai afirma que solo la ve como otra rara de la que tiene que cuidar, su sorpresa se convierte en ira al preguntarse por qué no puede aceptar el hecho obvio a pesar de estar tan obsesionada con los libros de romance cursi. Esto hace que Chinatsu acepte que quizás no sepa todo sobre Yusa, pero luego Kawai menciona el hecho de que también presta atención a Hayashi, así que Chinatsu pregunta si ella está celosa. Ella inmediatamente intenta negarlo, pero Chinatsu insiste aún más hasta que Mayumi se enfada y le dice que pare. Horas después, Yusa regresa y de inmediato se preocupa cuando ve a Chinatsu arrodillada detrás de Kawai. Entonces trata de preguntar si ella está bien y ella responde con la mirada más mala que él haya experimentado antes de salir. Después de que Mayumi explica cómo Chinatsu básicamente arruinó su vida amorosa, Sumiko regresa de las clases de pan decorativo y Chinatsu inmediatamente decide aprender eso en lugar de las bolas de barro de Shiro. Mientras ve un programa de mascotas varios días después, Yusa pregunta a Sumiko si se permite tener mascotas en el hostal. Y tan pronto como ella dice que no será un problema, Mayumi dice que nunca tendrá una mascota porque podría hacerle olvidar lo miserable que realmente es. Sayaka entonces le dice que intente conseguir una porque podría reducir su necesidad de atención y la desesperación que la hace lanzarse sobre cada chico nuevo que le pide su número. Minutos después, Mayumi empieza a considerar conseguir un conejo y se convence de que aprender un poco de satisfacción arreglará su vida amorosa. Pero entonces Sayaka le dice que se olvide de eso porque para cuando la mascota resuelva sus problemas, podría ser muy mayor para una relación. Mientras ambas empiezan a pelear, Yusa le pregunta a Kawai si prefiere gatos o perros, pero ella le da una respuesta fría para cerrar cualquier posibilidad de conversación. Afortunadamente, Sumiko interviene para salvarlo, preguntando acerca de su raza de perro favorita. Tan pronto como empiezan a hablar de ello, Yusa intenta unirse a la conversación, pero entonces Sayaka dice de repente que debería cuidarlo como a su perro favorito. En el siguiente momento, Kawai se sonroja y se va corriendo, pero justo cuando Sayaka intenta burlarse de él como siempre, aparece en la puerta un nerd llamado Miharu preguntando por ella. Sayaka inmediatamente corre a preguntar por qué está aquí. Así que Miharu explica que solo estaba en la zona antes de preguntar si puede pasar la noche. Mientras Yusa y Mayumi empiezan a reír inmediatamente, sigue tratando de ahuyentar a Miharu hasta que Sumiko la invita a pasar la noche en la habitación de Sayaka. En el camino hacia adentro ve el bate de clavos en el pasillo de las chicas, y trata de explicar cómo Sayaka lo usó para destruir un cobertizo, pero Sayaka rápidamente le tapa la boca para mantener sus secretos ocultos. Sin embargo, cuando ella sigue diciéndoles que lleven sus bolsas afuera, Miharu le dice que no se preocupe por sentirse tímida si todavía lee manga de amor entre chicos. Al escuchar esto, Yusa y Mayumi se dan cuenta de que Miharu sabe cosas que finalmente cambiarán la forma en que Sayaka siempre las domina. Así que la llevan a la sala de estar para una larga charla. Cuando Yusa pregunta cómo se conocieron, ella les cuenta sobre el día en que la rescató de los matones en la escuela, pero Mayumi de repente la detiene y dice que no quiere escuchar nada bueno sobre Sayaka. Miharu entonces dice que en realidad fue embarazoso porque fue el día que destruyó un cobertizo, pero lo que realmente asustó a los matones fue cómo se veía Sayaka sin maquillaje. Después de explicar también cómo quedó encerrada en el cobertizo por robar huevos, Miharu comienza a sentirse somnolienta y se queja de cómo Sayaka siempre está demasiado ocupada con sus novios y novias. Mientras Yusa y Mayumi se sorprenden por el hecho de que Sayaka es una maestra de las tijeras, Miharu se desmaya. Finalmente Sayaka revela lo importante que es su amistad antes de arroparla para la noche. A la mañana siguiente la despierta para su reunión de la escuela secundaria y pasa la mayor parte de la mañana haciéndole un cambio de imagen para asegurarse de que sus exnovios de la escuela se arrepientan de haberla dejado. Después, ella agradece a Yusa y a los demás por su hospitalidad, pero todos se aterrorizan por la habilidad de maquillaje de Sayaka y se preguntan qué horror se esconde bajo su propio maquillaje. 3 días después, Sumiko se acerca a su puerta para despertarla, porque el conejo que está cuidando para un amigo ha desaparecido. Sayaka intenta levantarse, pero tan pronto como ve al conejito, sale corriendo de la habitación y cae sobre Yusa, quien casi se orina del susto porque nunca esperaba que su cara de la mañana fuera tan espantosa. En la biblioteca de la escuela al día siguiente, Yusa pasa un par de minutos llamando a Kawai antes de que finalmente responda y diga que acaba de encontrar su mejor libro del año. De camino a casa momentos después, ella comienza a leerlo de nuevo, así que él decide satisfacerse mirándola como siempre. Justo cuando llegan al semáforo, él aprovecha la oportunidad para detenerla y actúa como si solo quisiera mantenerla a salvo. Sin embargo, tan pronto como regresan a la casa, Mayumi nota la mirada extraña en su rostro y le pregunta si finalmente logró lo que quería con su cuerpo atractivo. En ese momento, él nota su expresión de pánico y pregunta si fue porque la detuvo, pero para cuando ella explica que acaba de llegar a una escena emocional en el libro, Mayumi ya le ha abierto el cráneo. Luego Sumiko pregunta sobre el libro, así que empiezan a explicarlo con entusiasmo, lo que sorprende a Yusa ya que ya no le da la misma energía.
Al día siguiente sigue reflexionando sobre el estado de su relación mientras la observa en la biblioteca. Entonces Kagami le recuerda que en realidad tienen trabajo que hacer. Justo entonces, una chica llamada Mamira aparece para hablar con ella, pero Yusa nota que Kawaii ya está concentrada, así que pasa corriendo junto a ellas lo más ruidosamente posible para traerla de vuelta a la realidad. Termina lamentando esto porque, en lugar de darle a todos en la escuela la indiferencia habitual, Kawaii comienza una conversación con Mamira y logra mantenerla porque también sabe una cosa o dos sobre libros. A medida que avanza la semana, Mamira termina robando todo el tiempo de Kawaii a Yusa y eventualmente también se lleva su paseo especial a casa. Mientras caminaban juntas, ella comienza a hacerle a Kawaii un montón de preguntas sobre su vida en el hostal, y tan pronto como Kawaii menciona que hay chicos viviendo allí también, Mamira pregunta si siente algo por alguno de ellos. Después de que ella lo niega, Mamira de repente pide ver el hostal, entonces Yusa, que las ha estado siguiendo, pasa rápidamente corriendo frente a ellas para llegar a casa primero. Momentos después, llega a casa e inmediatamente inventa una historia sobre haber visto una fiesta llena de médicos atractivos. Cuando Kawaii finalmente aparece con Mamira, Mayumi y Sayaka salen con sus mejores atuendos y le dicen que no espere antes de salir. Mientras tanto, Yusa, quien acaba de terminar de atar a Shiro, empieza a sentirse mal al considerar el hecho de que realmente no significa nada para Kawaii. Más tarde esa noche, todos se sorprenden cuando su teléfono suena, ya que literalmente no tiene amigos. Y cuando comienza a enviar mensajes de texto a Mamira, Yusa se pone aún más triste porque ella logró algo que él todavía sueña con hacer. Sin embargo, después de un par de días más de mensajes interminables, Yusa encuentra a Kawaii en un estado deplorable y se pregunta si realmente está disfrutando de esta nueva relación. En la escuela al día siguiente, Mamira de repente pregunta si quiere pasar el rato con un par de amigos que también leen, y cuando Kawaii intenta pasar, ella insiste en que todos tienen la misma mentalidad, así que Kawaii termina aceptando. Horas después se encuentra con ellos cerca de la biblioteca. Pero luego cambian de planes repentinamente y la llevan a encontrarse con un par de chicos en la estación de tren alrededor del mismo tiempo que Sayaka regresa de una cita. Al llegar a casa minutos después, les cuenta a todos sobre eso y Yusa inmediatamente se preocupa porque Kawaii definitivamente no es el tipo de persona que pasa el rato con extraños. Mientras tanto, ella acaba de enterarse de que Mamira quería llevarla a un karaoke, así que comienza a entrar en pánico y trata de idear un plan para escapar. Minutos después, Yusa empieza a imaginar cómo Kawaii probablemente ya está luchando contra un tipo raro, así que Mayumi le dice que se relaje porque ella definitivamente puede cuidarse sola. Mientras él sigue preocupándose, Kawaii finalmente reúne el valor para preguntarle a Mamira si a sus amigos realmente les gustan los libros como ella dijo. Tan pronto como Mamira dice que todos son nerds certificados, un chico llamado Mitsui le asegura que definitivamente es un amante de los libros antes de contarle su escena favorita de un libro que ella acaba de empezar a leer. Esto la hace sentir un poco intrigada, así que decide escucharlo un poco más hasta que empieza a presumir sobre cómo una chica cualquiera que solo lee revistas intentó hablar con él hace un par de días. Mientras él sigue despotricando sobre cómo las personas que no leen ni siquiera deberían molestarse en pedirle recomendaciones, ella recuerda todas las veces que Yusa le pidió ayuda para entender sus novelas. Justo en ese momento, Mitsui le pregunta si siente lo mismo acerca de las personas que no leen, y ella inmediatamente dice que no, antes de explicar cuán incorrecto es hacer que la gente se sienta mal por tratar de aprender algo nuevo. Al instante siguiente, Mamira le recuerda que baje el tono, así que intenta disculparse. Pero luego él empieza a frotar su cabeza y dice que le gusta lo combativa que es. Al escuchar esto, Kawaii aparta su mano, pero luego él intenta acercarla más, así que ella empieza a luchar y sale corriendo en el momento en que su teléfono comienza a sonar. Después de ver que es de Mayumi, ella considera enviar un mensaje, pero luego recibe uno y se entera de que en realidad es Yusa quien solo usó el teléfono de Mayumi para ver cómo estaba ella. Entonces, responde diciendo que ir con Mamira fue una mala idea, pero le dice que no se preocupe. Justo en ese momento, Mamira sale corriendo para llevarla de regreso adentro, pero ella decide irse a casa en su lugar y rápidamente toma el siguiente autobús. Al llegar a su parada, se encuentra con Yusa, quien entonces dice que no quiere que ella camine sola, ya que ya oscureció, así que empiezan a irse a casa juntos. Entonces, él nota su bolsa llena y pregunta cómo fue la salida, ya que claramente se preparó para ello. Así que ella comienza a explicar lo estresante que fue lidiar con Mamira en estos últimos días, cuando él de repente le recuerda la vez que perdió la paciencia con él por esforzarse demasiado. Ella se siente avergonzada y dice que fue su culpa antes de preguntar si tiene que hacer lo mismo con Mamira. Después de pensarlo un poco, Yusa le dice que intente ser un poco sutil, ya que probablemente solo estaba tratando de hacer una nueva amiga. En la escuela al día siguiente, Mamira aparece como de costumbre para sugerir otra salida. Entonces, Kawaii rápidamente lo rechaza y pregunta por qué la engañó. Mamira luego admite que fue porque sabía que Kawaii nunca aceptaría salir con los chicos y dice que quería emparejarla con Mitsui porque no ha dejado de hablar de ella desde que envió su foto al grupo. Esto confunde a Kawaii, así que pregunta de qué foto está hablando y Mamira le cuenta sobre la selfie rápida que tomó en algún momento durante la semana. En el siguiente momento, Kawaii pierde la paciencia y le dice que nunca vuelva a hacer algo así, y también que debe dejar de obligarla a hacer cosas que no le gustan. Al darse cuenta de que olvidó ser sutil, intenta disculparse, pero Mamira se le adelanta y admite que recientemente tuvo un problema con una amiga debido a su impulsividad. Entonces Kawaii le dice que intente disculparse con esa amiga.
De regreso en la casa esa noche, Kawai recupera su paz y tranquilidad, pero nota una sensación extraña en el pecho cuando Mamira se salta su tiempo habitual de mensajes de texto. La noche siguiente, Yusa la encuentra todavía sentada sola en la biblioteca y se da cuenta de que estaba esperando a Mamira. Entonces él le recuerda tranquilamente que ya es después de la hora de cierre. Mientras bajan las escaleras momentos después, ven a Mamira corriendo. Así que Kawai espera y la escucha hablando con dos nuevos amigos sobre cómo simplemente era demasiado antisocial para mantener una relación. Poco después de esto, ella comienza a caminar a casa con Yusa, pero en algún momento pierde el control de sus emociones y comienza a llorar. Yusa luego intenta consolarla, pero ella le dice que no se preocupe y afirma que solo fue una escena emotiva del libro. Sin embargo, Yusa todavía se preocupa mucho y teme haber iniciado otro periodo de depresión hasta que regresen a casa y encuentren a Maumi perdiendo el sentido por una reunión a la que no fue invitada. Después de que su episodio mental les recuerda que su vida ya está llena de suficiente drama, se cambian y se encuentran en la sala de estar más tarde para beber vino de ciruela con Someko y los demás. Desafortunadamente terminan obteniendo el zumo porque el contenido de alcohol en el vino freiría sus hígados inexpertos. Después de que Someko explica cómo su amiga lo envejeció durante más de 5 años, Mayumi recuerda la relación en la que estaba en ese entonces y de repente se emociona porque su hombre en ese momento estaba bien dotado. Justo cuando ella comienza la discusión habitual con Sayaka, Kawai se molesta por el hecho de que al menos tiene amigos a pesar de ser una persona extremadamente poco amigable. Mayumi entonces intenta discutir con ella en su lugar, pero se sorprende cuando se da cuenta de que Kawai está realmente borracha. Tan pronto como ella cae al suelo, Yusa comienza a considerar el hecho de que finalmente podría ser su día de suerte para aprovechar sus impecables plot canons, pero las chicas rápidamente la apartan para mantenerla a salvo de él. Por lástima, Mayumi decide montar un espectáculo para él, pero de inmediato se irrita y pide lejía para borrar el recuerdo de su mente. En el siguiente momento, Kawai le dice a Sayaka que tampoco merece una amiga como Maharu porque ella es incluso más despreciable que Mayumi. Cuando de repente pregunta por qué no puede tener una amiga que piense igual, Someko le pasa un vaso de agua y le promete escuchar todo lo que tenga que decir. Entonces Kawai explica todo lo que sucedió con Mamira después de que Mayumi le dice que de todos modos nunca iba a funcionar entre ellos. Someko y Sayaka se turnan para explicar cómo funciona la compatibilidad hasta que ella aprende que compartir los mismos intereses con ciertas personas no los convertirá en buenos amigos. Cuando de repente recuerda a Mitsui y se enfada porque no le sacó los dientes de castor, las chicas preguntan si tuvo una discusión intensa, pero ella explica que nunca llegó tan lejos. Yusa entonces suspira aliviado y dice que está contento de que ella no tenga mal genio, pero luego ella se enoja con él y comienza a gritarle sobre cómo nunca se defiende, incluso cuando alguien lo falta al respeto brutalmente. Después de también regañarlo por no dejar su trabajo y dar a Hayashi el frío trato por la forma en que lo trató, él le pregunta si quiere que deje de hablarle por completo. Ella le dice que deje de cambiar de tema antes de levantarse repentinamente y decir que quiere ir a comprar algunos bocadillos. Someko entonces le dice que se olvide de eso porque es demasiado tarde, así que empieza a enfurruñarse en la mesa hasta que Yusa se ofrece a traer algunos bocadillos de su habitación. Justo cuando se levanta para irse, ella agarra su camisa y le pide acompañarlo, haciendo que él piense que realmente es su noche de suerte. Desafortunadamente, Mayumi y Sayaka interrumpen su fiesta una vez más, por lo que termina pasando la noche en la sala después de que se duermen en su habitación. A la mañana siguiente, Kawai se despierta y es golpeado por una fuerte ola de arrepentimiento, mientras todos los recuerdos regresan de golpe. Ella entonces ve un diario en su mesa, atrapado entre su libro favorito, así que comienza a leer las notas mientras él escucha desde la puerta y reza para que no encuentre la caja debajo de su mesa. Cuando Mayumi se despierta y empieza a pedir ver el diario, ella corre rápidamente y él inmediatamente se lo quita antes de correr para detener a Kawai, quien entonces comienza a reírse porque sus notas eran muy graciosas. Después de dejar que ella lo expresara, él le pregunta si seguirá haciendo sugerencias después de que lea cada capítulo, como una mejor forma de hablar sobre libros, y ella responde poniéndose roja y saliendo corriendo. En lugar de rendirse, Yusa la detiene y le pide su número para no tener que usar el teléfono de Mayumi en caso de que algo más suceda en el futuro. Justo en ese momento su confianza desaparece por completo, así que intenta actuar como si estuviera bien si ella dice que no. Pero afortunadamente ella envía sus detalles y rápidamente se aleja para evitar a Mayumi, quien luego lo ataca por intentar convertir su único espacio seguro en un recordatorio de lo sola que está. Con los dígitos de Kawai ahora en su celular, ¿podrá Yusa finalmente tener la noche loca que ha estado soñando? Comenta parte 2 para descubrirlo y no olvides dejar un me gusta y activar las notificaciones después de suscribirte para que nunca te pierdas ninguno de nuestros videos.